Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos, dispuestos a vivir ese encuentro fraterno con el Señor, la Eucaristía, ofrendando por todos los fieles difuntos, aquellos que duermen ahora en la Pascua del Señor. Jorge Rafael Quintana Urbano, en su 5º aniversario, uniéndonos a la intención de su esposa e hijos. María Ana Josefa Mosquera, 25 meses de su fallecimiento, oramos con su familia. Elena Londoño, 9 días de su fallecimiento, encomendándonos no solo a él, sino de manera especial a toda su familia. Concédele al Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nosotros nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre invitados a celebrar el encuentro fraterno con el Señor, en la memoria de San Genaro, obispo mártir, pero también en un día como hoy, tercer sábado del mes de septiembre, cuando para muchos es importante orar por la amistad. Sí, tradicionalmente sería esa celebración. Por eso qué rico, incluso cuando tenemos la ocasión de orar por los difuntos y por las familias de ellos, siempre orar, y sería un momento especial por los familiares y los amigos. Nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla implorar ese favor, esa bendición de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, nuestros familiares y amigos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustosos lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente.
el último Adán en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. Así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes y riquezas, también de los placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios
bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. 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 Bueno, hoy culminamos la lectura continuada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Días leyendo esta carta, invitándonos a reconocer que lo más importante es el amor. Y hoy el tema que nos toca es la muerte. Pero nosotros, incluso desde ayer lo veníamos insinuando, es que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y si hablamos de un ser y qué hacer de una iglesia, es precisamente porque celebramos al Cristo resucitado. Y en Él queremos celebrar también a nuestros hermanos, porque incluso lo decimos en toda misa ezequial, lo que celebramos realmente es la Pascua de ese hermano. Y aquí lo está diciendo. Alguno preguntará: ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y seguimos pensando que volveremos a ver a nuestros hermanos que ya duermen ese sueño de la paz, como los veíamos antes. Algunos incluso por eso dicen: no, la cremación no, porque entonces en la resurrección del último día, ¿qué? Si a uno lo cremaron. Y Pablo nos está diciendo algo que habría que recibirlo con un corazón grande. Insensato, dice Pablo, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Por eso nosotros, cuando hablamos de una resurrección y hablamos de una vida eterna, no significa que volvamos a vernos en este cuerpo. Es más, cuando siempre lo insistimos, recuerden que el ser humano se hace inmortal, es decir, vive eternamente, cuando es recordado por la obra que ha hecho con amor. Al que olvidan, ¿sí?, al que ignoran ya completamente, a ese sí denlo por muerto. Pero cuando queda una descendencia, cuando queda quien haga memorial de esas personas, viven, y no viven en un cuerpo, pero sí viven en un espíritu. Y Pablo lo está explicando hoy, está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último Adán en espíritu vivificante. Adán lo formó Dios entonces de la arcilla de la tierra y luego sopló sobre él y le dio aliento, un espíritu. Pero cuando hablamos de conocer a Cristo Jesús, hablamos ya de una vida en el espíritu, una vida distinta, de seres humanos capacitados para trascender, como en el conocimiento de Dios, más aún en la vivencia de un Dios que está en el corazón. Y eso es lo que nos hace diferentes, y eso es lo que nosotros tendríamos que celebrar una y otra vez. Y allí es donde viene la parábola en el Evangelio de Lucas, muy conocida ya. En Mateo la leíamos no hace mucho, pero hoy es la versión de Lucas. Jesús, cuando se le ha reunido una gran multitud y la gente de toda la ciudad, les dice: salió el sembrador a sembrar su semilla.
Y en la explicación que él mismo hace lo va dejando claro. La semilla es la palabra, la semilla es la palabra, esa es la semilla. Y los distintos terrenos al final son uno solo porque es el corazón del hombre. Pero es el corazón del hombre que de pronto recibe la palabra con alegría, pero por un ratico. Es el corazón del hombre y por eso es mucho más interesante que quedarse en la explicación, ¿sí? Es lo del borde del camino, los que escuchan, pero viene el diablo, siempre aparece ese señor y se lleva lo sembrado, ¿dónde? En el corazón. Y lo de los abrojos, aquellos que escuchan, pero los afanes de la vida, lo que me da gusto, placer, el afán por una riqueza, sofocan cualquier palabra y cualquier intento de transformar al hombre para que asuma una condición aquí en la tierra de ser espiritual. Qué difícil resulta eso, ¿cierto? Pero saben, también en el texto nos dicen que hay un momento en el que el ser humano es capaz de hacer un alto, de detenerse y pensar qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, cómo tendría realmente que hacer. Y eso nos pasa a muchos. Vean, lo que vivimos de niños no lo vivimos luego de jóvenes. Y cuando pasa esa etapa de la adolescencia, entonces dicen, o maduró o se quedó biche, siguió viviendo en las mismas o trascendió para la vida. Y allí es cuando uno es capaz de decir, definitivamente, lo que me quisieron enseñar y no aproveché, lo que me dijeron. Pero puedo reconocer que aún es tiempo. ¿Tiempo de qué? De permitir que esa semilla enraíce de verdad en el corazón, encuentre la profundidad de ese corazón y así se transforme el mismo ser humano de dentro hacia afuera. No con promesas, no con falsas promesas, sino con realidades que manifiestan un auténtico amor que ya me proyecta para que viva eternamente. ¿Por qué? ¿Lo recuerdan? Porque el ser humano siempre será recordado por la obra que hizo con amor. Y esa obra para nosotros es realizable a través de un camino espiritual. Si antes nos preocupábamos de la carne, también luego nos dirán, sí, pero preocúpese del espíritu, aliméntelo de dentro. No es solo comer, es alimentarse y saber que esa semilla, como la que ponía Pablo en el ejemplo del trigo, que al caer en la tierra y si no se siembra, no llega a ser un germen maravilloso que alimente al hombre. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Tarea siempre será esa: busquemos trascender, movidos por el amor. Y claro, tocados por un quehacer, por un sentimiento fuerte de la vida espiritual. Permitamos que esa semilla, que es la palabra, encuentre un terreno abonado en el corazón y demos el mejor fruto. Señor esté con ustedes. Y bien lo dice el mismo evangelista: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y ¿saben por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque dan fruto con perseverancia. Ayúdanos, Señor, a seguir abonando ese corazón con la oración, con la espiritualidad, y a recibir en él la semilla de la palabra, para que al caminar en tu presencia, oh Dios, encontremos de verdad la senda que es la luz de la vida. Nos preparemos aquí y ahora para hacernos inmortales, sí, hacernos inmortales, llenando el mundo de amor, de alegría, de paz y de felicidad. Amén. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración ahora se haga para nosotros Eucaristía.
Y siempre, siempre recordemos presentarnos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Apiádate, Señor, de tus siervos, nuestros familiares y amigos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reine sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo. El Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia lo partió y lo dio a los suyos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Elena Londoño, en este novenario, María Ana Josefa Mosquera, en sus 25 meses, y a tu hijo Rafael Quintana Burbana en este 5º aniversario, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Genaro, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma.
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que concedas a tus siervos, nuestros familiares y amigos, a quienes amamos, el perdón de los pecados, tus consuelos en la vida y tu guía constante, para que todos nosotros, unánimes en tu servicio, podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no olvidemos que días de amor y amistad son todos. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz nuestros hermanos difuntos, Mariana Josefa Mosquera, Elena Londoño, Jorge Rafael Quintana Burbán. Todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivamos en paz. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.